La idea no es complicarles. Lo otro, entonces hemos visto que los esquemas pueden ser 7 días más 3 refuerzos, 14 días más 2 refuerzos. ¿Qué ocurre? Y comúnmente ocurre en nuestro país, en nuestro medio, los pacientes, porque les dan una cartilla donde en forma diaria tienen que acudir al establecimiento. ¿Qué es el concepto de abandono del tratamiento? El incumplimiento en la aplicación de las dosis del esquema antirrábico prescrito por más de 10 días. Si han pasado 10 días de la administración de cualquiera de las dosis, suponiendo que es el esquema reducido, estamos en el tercer día, la tercera dosis, y dejó de ir más de 10 días, es el concepto de abandono. Abandono. Esta es administración de suero, vamos a avanzar, doctores. Entonces, lo otro, que también puede ser motivo de pregunta, es mordeduras por ratas o otros roedores. Y eso tienen que tenerlo claro. Miren, se recomienda no dar tratamiento con vacunación antirrábica humana si cobertura antibiótico terapia contra piógenos y tétanos. ¿Debido a que no se ha demostrado hasta la fecha en ningún país, incluyendo el nuestro, de América, que estos animales participen como reservorio o transmisores en la cadena epidemiológica de la rabia? En algunos casos, que son como reportes, ellos habíamos dicho que había 2 formas de compromiso neurológico, la fase encefalítica, que era la más frecuente, y la paralítica. En ellos se han visto las formas paralíticas, pero en términos generales no se recomienda la vacunación antirrábica por mordeduras de ratas, ratones, hámster, hurones o toda esa fauna que comúnmente puede establecerse en nuestros domicilios. Hay un concepto, mira, si el roedor, pero es algo un poco filosófico, por no decir literal, ¿no? Si el roedor mordiese en forma imprevista, ningún roedor te va a avisar para morderte, ¿no? En forma imprevista y sin ninguna causa, no agredido, y no se desplazase, luego, o su desplazamiento fuera torpe, se vacunará con el esquema reducido. Ese es el término de la norma. Y a veces cuando discutimos con los colegas algunos, cuando hemos visto accidentes por mordedura de roedores, no te fijas si el animal se quedó inmovilizado, no te fijas si el animal o no te mordió en forma imprevista, ¿no? Pero bajo esa condición se podía suponer que el agresor tiene probablemente una posibilidad y tú iniciarías de rabia y iniciarías el esquema reducido. Pero en términos generales, que es lo que preguntan, no se recomienda vacunación, ¿ya? Esto es parte de lo que les mencioné, que sí ha sido motivo de pregunta. Gérmenes más frecuentes involucrados en mordeduras de perros y gatos. Ya hemos visto el tema de la rabia, infección viral, pero los animales, fundamentalmente a nivel de secreción salival, tienen múltiples gérmenes. Y esto sí es importante, dependiendo si son gatos o si son canes o perros. Van a estar involucrados aerobios y anaerobios. Fundamentalmente aerobios, y habíamos visto en el tema anterior que había un germen involucrado importante, Pasteurella, y mira, para mordedura de gatos y para mordeduras también por perros. Cuando te hablan de Pasteurella es una bacteria que involucra no solamente compromiso a nivel de piel, también se han descrito casos de artritis, se han descrito casos relacionados a bacteriemias o procesos respiratorios. O sea, Pasteurella te puede dar esa posibilidad de afección clínica, no solamente infección de piel y tejidos blandos. Te puede dar artritis, te puede dar compromiso respiratorio y te puede dar bacteriemias. Y lo otro, lo que tenemos en lo que es piel, ¿no? En nuestra flora, estrepto y estafilococo. De alguna otra forma importante, mira, lo último. Esto que tiene un nombre medio confuso, medio raro, ¿no? Cagnocitofaga. Se ha visto en relación con mordedura de perro, es un anaerobio. Y el tema es, como toda lesión por mordedura, el tratamiento antibiótico es importante. Pero recuerda que también es importante las curaciones diarias que puedas establecer. Cuando tú tengas un cuadro clínico, que tu cobertura antibiótica sea dirigida, sea adecuada, y no haya una respuesta pensando en estos gérmenes, y haya secreción purulenta, y haya signos flogóticos, tú tienes que pensar que el germen involucrado probablemente también sea un anaerobio. Vas a dar tu cobertura anaerobia, pero no vas a dejar de debridar.
de hacer limpieza, porque si no, no va a haber mejoría clínica. Y ahí uno de los gérmenes más frecuentes involucrados es Cagnocytofaga, ¿no? 19. Uno de los siguientes virus se caracteriza por adoptar la forma de bala. Mencionado al inicio de la exposición, forma de bala, ¿no? ¿Recuerdan? Rhabdovirus, que es lo que estamos hablando en relación a rabia, ¿no? 20. Los corpus de Negri o corpúsculos de Negri son patognomónicos de rabia. ¿Qué son los corpúsculos de Negri? Vienen a ser inclusiones a nivel del citoplasma encontrados en células del sistema nervioso. A nivel del sistema nervioso diferenciamos varios tipos de células. Ustedes recuerdan, células piramidales. Cuando se produce la infección por rabia, a nivel del citoplasma en cerebro de las células piramidales se produce una acumulación por un proceso que condiciona la afectación a nivel de ribosomas. Es una coloración específica que fue descrita hace bastantes años por el doctor Negri, pero no solamente a nivel del cerebro, también a nivel del contenido cerebeloso están las células de Purkinje, y a ese nivel también podemos encontrar corpúsculos de Negri. En conclusión, patognomónico de rabia. 21. Niño de 14 años acude a su consulta por presentar herida por mordedura canina en antebrazo con exudado purulento que ha empeorado a pesar del tratamiento con clindamicina. ¿Cuál es la etiología más probable de la infección de la herida? Lo mencionamos hace breve, ¿no? Pero podemos hacer el razonamiento. De acá las claves que de antemano ya salen porque no tienen nada que ver es Shigella y Mycobacterium, ¿no? Son para distraerte. Shigella y Mycobacterium. Nos quedamos con lo más frecuente, que es estafilococo, estreptococo y Phattaria pasteurella. Y lo otro mencionado, Cagnocytofaga, que es un anaerobio. Acá me discutieron, pero doctor, clindamicina tiene acción contra anaerobios. Estamos de acuerdo. Pero el tema, y tú también lo sabes, ¿cuál es el aforismo de un acceso? Debridar, hacer limpieza. Y sí, la pregunta es un poco rebuscada en ese sentido. Se referían a eso, a que no solamente tengas que tener claro el hacer cobertura antibiótica, sino también curaciones. Había un empeoramiento, o no, aparentemente no había una mejoría con un exudado purulento, ¿no? Aparentemente con signos flogóticos, que a pesar de tu cobertura antibiótica, recuerda que el acceso se va a comportar como una pared que va a hacer que el antibiótico, por más específico o adecuado que sea, no tenga lugar en el sitio de la infección, ¿no? La respuesta que dieron, doctores, algo discutible, fue la de Cagnocytofaga. 22. Sobre el esquema reducido de vacunación post-exposición a la rabia, indique la que no corresponde. Habíamos dicho de que la vacunación post-exposición tenemos dos posibilidades de vacunación, ¿no? El esquema reducido, el esquema clásico. Pero para que tú vacunes tenías que establecer el concepto inicial, el tipo de la lesión, el lugar de la lesión y el antecedente del animal, que sea conocido o no. Entonces, no vas a vacunar en todos los casos. Vas a vacunar cuando la lesión es considerada grave. Habíamos dicho que, en términos generales, teníamos dos tipos de lesiones, leves y graves. Leves en sitios diferentes a la cabeza, el cuello o lo que condicionaba yema de dedos. Tronco, extremidades, leve. Leves, consideradas lesiones únicas, leves, consideradas lesiones superficiales. En esas lesiones no se indica vacunación. La vacunación está referida para las lesiones consideradas graves, ¿ya? Entonces, acá te establecen, ¿no? C, indicado en caso de mordedura por can. ¿En todos los casos? No. Respuesta C. 23. En casos de mordedura por rata, lo indicado es observar si se paraliza o no, ¿no? Bueno, en caso de mordedura por rata, recuerdan, primero, no se vacuna, ¿ya? Contra la rabia estamos hablando. Entonces, solo vacunación antirrábica es incorrecto, solo inmunoglobulina específica, no tiene nada que ver. A y B, por lo tanto, también es incorrecta. Inicias posibilidad de cobertura antibiótica, habíamos dicho, de que relacionado a gérmenes piógenos, ¿no? Eso es la respuesta adecuada. 24. Pasteurella multocida es un bacilo gram negativo relacionado con mordeduras de animales. Las infecciones por dicho germen pueden tener todas las presentaciones clínicas, excepto una de ellas. ¿Cuál?
Es raro encontrar procesos de gastroenteritis, ¿no? Por Pasteurella multocida. Pero sí hemos visto en infecciones de piel y tejidos blandos, principalmente mordeduras por gatos y o canes, ¿no? También puede haber artritis, infecciones de estrato respiratorio y bacteriemia. Respuesta D. El virus de la rabia pertenece a género, ¿estamos de acuerdo? Lisavirus, ¿no? Todas, mira. ¿Ya? Entonces acá te complican un poco. Familia, la que es forma de bala, ¿sí? Rhabdoviridae. Rhabdoviridae. Género Lisavirus, familia Rhabdoviridae. 26. En el cerebro de pacientes infectados por rabia es característica la encefalitis con presencia de, nuevamente, ¿no? Cuerpos de Negri. ¿Qué son los cuerpos de Donovan? ¿Se acuerdan? Donovanosis, ¿no? Que es uno de los nombres de lo que ustedes quizás conocen como granuloma inguinal, que es considerada una infección de transmisión sexual. Hace poco, cuando hablábamos en el diagnóstico diferencial de bubones, me olvidé mencionar sobre eso. Habíamos hablado de bubón inguinal por peste bubónica. Habíamos hablado del linfoma granuloma venéreo, una posibilidad también en nuestro medio de tuberculosis, y lo otro también es la posibilidad que sea por granuloma inguinal. El doctor Donovan describió inclusiones citoplasmáticas en los macrófagos por la presencia de la bacteria, que ha tenido varios cambios de nombres. Actualmente, y eso quizás ustedes me lo puedan reforzar mejor, es Klebsiella, creo. Klebsiella, porque ha tenido cambios de nombre. Pero cuerpos de Donovan se refiere a las inclusiones que encontramos por afección en la enfermedad de donovanosis. Calcificaciones intracraneales. Correcto, pero no se confunden. Cuando le hablan de calcificaciones, tú vas a pensar en automático, hablando en población pediátrica, ¿ya? En dos enfermedades. La que dije el doctor, citomegalovirus y toxoplasmosis. ¿Cómo las diferencias? Cuando te hablen de calcificaciones pericraneales es citomegalovirus. Cuando te dicen intracraneales es toxoplasmosis, ¿sí? Reacción de Arias Estela, el epónimo de uno de nuestros más brillantes doctores, maestros, ilustres, ¿no? Que orientó su estudio cuando era interno estudiante de medicina en el OAISA. Él vio un cambio que existía en células orientadas a los procesos de embarazos ectópicos. Eso es la reacción de Arias Estela, ¿no? Cuerpos de Negri, ya lo sabes, ¿no? Respuesta D. 27. Marque lo incorrecto en relación al virus de la rabia. Parece que sí, no hemos comentado nada de interferón, pero a ver, hacemos rápidamente la exclusión de otras claves. ¿Es muy sensible a la acción de los agentes físicos y químicos? Sí, habíamos dicho que la importancia de soluciones jabonosas al 20%. ¿Es un virus ARN? Correcto. ¿Tiene forma de bala de fusil? Sí. ¿Es sensible al uso de interferón? Habíamos dicho de que si la enfermedad por rabia se da, está asociada, no hay tratamiento específico, ¿no? La idea es la prevención, inmunoglobulina o vacunación. Interferón, ¿tratamiento para qué lo empleamos? Interferón, en general, en infecciones, generalmente hepatitis B y hepatitis C, pero no es la única indicación. Existen otros procesos que no sean infecciosos. Se recuerdan que habíamos mencionado interferón para hepatitis B y tipo C, y cuando lo asociábamos a ribavirina, era el tratamiento para hepatitis tipo C, y ribavirina era uno de los fármacos de contraindicación absoluta en gestantes. Entonces, no tiene nada que ver, ¿no?, el uso de interferón. En el Perú, el principal reservorio de la rabia silvestre es el murciélago, correcto, y el principal reservorio de la rabia humana es el perro, ¿no? Respuesta D. Ya. 28. En relación a transmisibilidad de la rabia, marque lo correcto. Quizás esto no se mencionó por el tema del tiempo, pero el concepto es claro, ¿no? Te están preguntando en los canes o en la saliva, en la secreción de los gatos, ¿cuánto tiempo permanece la posibilidad de transmisión? Es 5 días antes de que aparezcan los síntomas clínicos y durante el curso de toda la enfermedad. Los canes o los gatos, la posibilidad de transmisión va a ser 5 días en promedio, 5 a 7 días, pero acá
hablan de 5 días. 5 días antes de que aparezcan los síntomas clínicos y permanece durante el curso de toda la enfermedad, ¿no? En este caso, hasta coma y posterior muerte, ¿no? Entonces, te preguntan sobre eso, ¿no? Lo correcto es la clave, doctores. El virus de la rabia se encuentra en la saliva del perro y gato, 5 días antes de que aparezcan los síntomas clínicos y permanece durante el curso de toda la enfermedad. 29. Según la norma técnica de salud para la prevención y control de la rabia humana en el Perú, es correcto. Las heridas nunca deben ser suturadas. Falso, ¿no? Hay una indicación en relación a la severidad, profundidad o exposición. No es necesaria la inmunización antitetánica, al contrario, es parte de lo que tienes que dar, al igual que tu indicación en relación a tu evaluación clínica de cobertura antibiótica. El lavado con abundante agua y jabón no ha demostrado reducir la carga viral. Falso, se ha demostrado, ¿no? Especialmente soluciones al 20% jabonosas. ¿Tratamiento de elección es doxiciclina? No, no es de elección. Cuando tengan ustedes infecciones por piel y tejidos blandos, por mordeduras, en general lo que estamos usando es amoxicilina asociado a ácido clavulánico. Amoxicilina asociada a ácido clavulánico. Por eso una de las claves anteriores, cuando ustedes vieron también mordeduras por roedores, era de que se podía emplear como cobertura antibiótica amoxicilina asociada a ácido clavulánico. No es de elección doxiciclina. Remarcando nuevamente, doxiciclina lo usas para, no te olvides, para gérmenes intracelulares. Tratamiento para brucelosis asociado a rifampicina. La herida no debe ser suturada porque podría provocar la infiltración de mayor cantidad de partículas virales. Eso es correcto. A excepción de mordeduras extensas o desgarradas. Entonces, correcto, ¿no? Habíamos dicho de que el primer lugar de la replicación viral ocurría cuando se produce la mordedura y la lesión muscular. Si yo produzco una sutura, podría teóricamente provocar la infiltración de mayor cantidad hacia el cerebro. Respuesta E. 34. El lugar de aplicación de las vacunas derivadas de tejido cerebral, cerebro de ratón lactante de tipo Fuensalida Palacios es... Perfecto. Es a nivel subcutáneo en la región periumbilical. Ese es el tipo de preguntas. Subcutáneo periumbilical. 31. El tratamiento antirrábico específico preexposición en los grupos de riesgo, ¿no? Es destinado a aquellas personas con riesgo ocupacional. Marque lo correcto. Respuesta. Habíamos dicho de que una de las formas de administración era 0, 7, 21 días y un refuerzo a los 90 días. El número de dosis 3. Acá mencionan algún dato que quizás pasó algo rápido por el tema del tiempo. Miren, dicen el valor mínimo de anticuerpos requeridos post vacunación es de 10 unidades internacionales por mililitro. Así de sencillo. Cuando yo realizo una vacunación, ¿qué es lo que yo espero? Para cualquier enfermedad, para cualquier proceso infeccioso, yo espero producir anticuerpos contra ese proceso infeccioso. Esa es la idea de la vacunación, la que ustedes quieran. En tema de rabia, se puede dosar estos anticuerpos. Se llaman anticuerpos neutralizantes. Y me va a servir para indicar un tema claro, es que yo esté vacunado. Y otro concepto es que esté protegido. Vacunado es que me hayan realizado la administración de las 3 dosis y mi refuerzo a los 90 días. Yo como sé que es adecuada mediante mi protección. Y la protección es que me dose los anticuerpos neutralizantes. Si estos anticuerpos neutralizantes son mayores a 0,5, estoy vacunado y estoy protegido. ¿Se entiende, doctores? ¿Sí? Estoy vacunado y estoy protegido. Y eso es lo que hacen los veterinarios, por ejemplo. Cada 6 meses, cada año, se dosan los anticuerpos. Si están más de 0,5, normal, están protegidos. Pero si han disminuido, indican esquema de vacunación, preexposición. ¿Sí? El ejemplo también es válido para hepatitis tipo B. Para hepatitis tipo B, que habíamos mencionado, todos debemos estar vacunados como ser parte de lo que es profesionales de la salud. Y sabemos que la administración es de 3 dosis. Esa es la vacunación. ¿Cómo sé que estoy protegido? Perfecto, del concepto anterior. Tengo que dosar la vacunación contra hepatitis B, ¿qué es?
es antígeno de superficie, ¿no? En un estadio recombinante, ¿no? Antígeno de superficie, entra a mi organismo, activa mi respuesta inmunológica, a la segunda o tercera dosis yo tengo que producir anticuerpos contra el antígeno de superficie. Para saber que yo estoy protegido, mis anticuerpos contra el antígeno de superficie tienen que ser mayor de 10. 10. Entonces, un concepto es vacunación y otro concepto es protección. A eso se refieren. Para rabia, lo que doso se llama anticuerpos neutralizantes y tienen que ser mayor de 0,5. 32. En relación al tratamiento post-exposición, marque lo correcto. Respuesta. Para post-exposición, 2 esquemas. Clásico, 14 dosis más 2 refuerzos. Reducido, 7 dosis más 3 refuerzos. Te preguntan sobre eso. Respuesta D. El esquema reducido consta de 7 dosis más 3 refuerzos. 33. En relación al tratamiento post-exposición, marque lo correcto. Respuesta. Las lesiones leves nunca requieren vacunación. Respuesta, doctores. Las vacunas de cultivo de tejido nunca deben aplicarse por vía intramuscular en región glútea, y habíamos tenido el tema con la doctora, ¿no? De poder ampliar ese concepto, ¿no? Por eso que se indican por vía en adultos a nivel de deltoides y en niños en muslo externo, ¿no? 34. El esquema clásico de vacunación antirrábica es así de sencillo: 14 dosis más 2 refuerzos subcutáneo periumbilical. 35. Mujer de 30 años refiere que mientras limpiaba el techo de su casa, súbitamente una rata saltó a su rostro, mordiéndole la punta de la nariz. La conducta inmediata a seguir es, ya sabemos, que no hay que vacunar. Entonces, de antemano, A, B y C, incorrecta. Y D también. Nos queda, por ese concepto, solo la E. Limpieza con agua y jabón, cobertura antibacteriana, lo que empleamos amoxicilina, ácido clavulánico y vacunación antitetánica. ¿Sí? Me preguntaron, doctor, ¿y qué pasa si es alérgico a la amoxicilina? La segunda opción podría ser clindamicina, también es válido. ¿Ya? Entonces, teniendo ese concepto claro, no se vacuna contra la rabia. Respuesta E. 36. El lugar de aplicación de las vacunas de cultivo celular es perfecto. Vía intramuscular, hablando de adultos, en la región deltoidea, ¿no? Recuerda que eso lo diferencia de las otras vacunas, las CRL, que son por vía subcutánea a nivel periumbilical. En los niños cambia el lugar de administración. En los niños menores de 2 años, la vacuna de cultivo celular se aplica a nivel de... Perfecto. Vía intramuscular, también como en adultos, pero en cara externa del muslo. 38. Definición de abandono al tratamiento antirrábico. Había un concepto temporal, incumplimiento de la aplicación por más de 10 días. Por más de 10 días. ¿Ves? Conceptos prácticos, sencillos, ¿no? Respuesta D. Dengue. Ustedes ya han visto el tema clínico de dengue. No va a ser el motivo de la descripción, sino el tema de prevención. Habíamos mencionado de que lo que ha demostrado mayor eficacia en disminuir morbilidad y mortalidad es el control vectorial. Esta es parte de la presentación que te mencioné de la Dirección General de Epidemiología. Y establecemos la vigilancia de 2 tipos. Primero, la vigilancia entomológica. Vamos a vigilar al vector involucrado, que tú ya habías mencionado, es el famoso Aedes aegypti. ¿Qué establecemos? Mire, la clave de la prevención del dengue es controlar de manera efectiva la población de la Aedes. Para ello es necesario desarrollar 2 actividades fundamentales. Vigilar si el Aedes está presente o no. Vigilar si existe o no. Esto me va a dar los famosos escenarios, que tú sabes, es el escenario tipo 1, escenario tipo 2 y escenario tipo 3. Si yo establezco la presencia o ausencia, vamos a ver que es de determinado tipo de escenario. Entonces vigilamos esa condición, si está o no presente. Si está presente, determinamos su extensión, sus densidades, tipo de criaderos, entre otros. Eso se denomina vigilancia entomológica. En base a lo anterior, implementamos medidas que permitan controlar el vector.
en sus diferentes fases. Eso se llama control vectorial, que algunos de nosotros lo hemos realizado en el SERUM o en actividades profesionales. Control vectorial. Entonces, vamos a tener que conocer brevemente sobre las principales características en sus fases de desarrollo de la Aedes aegypti, que es el vector involucrado. 4 fases: huevo, larva, pupa, adulto. Huevo, larva, pupa, adulto. Adelantándonos las 2 primeras fases eminentemente acuáticas. Eminentemente acuáticas. ¿Por qué es importante? Porque el conocimiento de las características de cada una de estas etapas nos va a permitir lo que hemos visto anteriormente: el control, la vigilancia entomológica, el control vectorial. Veamos, huevo, mira, 1 milímetro de largo y se asemeja al grano de arroz. Sabes que son colocados por las hembras individualmente en la pared de recipientes que contengan los llamados inservibles o reservorios, ¿no? Contengan agua inmediatamente por encima del nivel del agua. Lo que han preguntado es eso, doctores. Miran, el tiempo de desarrollo es relativamente corto, 2 a 3 días. 2 a 3 días. Y ese es el tema por el cual resulta importante. Mira, son resistentes, altamente resistentes a temperaturas. ¿Por cuánto tiempo? Mira, se puede mantener viable entre 7 meses a 1 año. Los huevos embrionados pueden resistir la desecación y las temperaturas extremas, manteniéndose viables entre 7 meses a 1 año. Ya os puedo decir adelantándolo que este es un problema para lo que hemos analizado, el control vectorial. Te lo mencionaba, este es uno de los obstáculos para la erradicación de la Aedes aegypti, ya que recipientes secos, al entrar en contacto con el agua, los huevos pueden continuar su desarrollo, inclusive ser trasladados, ¿no? Y es lo que hemos tenido en las definiciones de dengue importado. Larva. Larva, 4 estadios larvales, ¿no? 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Creciendo de 1 a 7 milímetros de largo. Te comenté que esta es una fase, la larva, eminentemente acuática, y su desarrollo va a estar dado en condiciones adecuadas de nutrición y de temperatura. Mira, se favorece con temperaturas de 25 a 29 grados centígrados. A diferencia de lo anterior, su periodo ya de pasar de fase 1 a fase 4 es más largo, 5 a 7 días. 5 a 7 días, pero varía en relación a temperatura y nutrición. Mira, aunque parezca algo no de importancia, este tema resulta en relación a cómo tú lo encuentras en relación a la superficie acuática. Reposan en forma vertical con respecto a la superficie del agua. Esto para diferenciarlo de otras especies que reposan en forma horizontal, los famosos culex, ¿no? Y este es un tema importante porque quien realiza este control muchas veces es el personal técnico, y por este tipo de cuestiones sencillas diferencian con mucha exactitud la presencia o no de larvas. Entonces, no te olvides, reposan en forma vertical con respecto a la superficie del agua. Pupa. En pupa, cuando hablamos de pupa, entonces hemos hablado de huevo, de larva, 4 estadios. Cuando la larva está en el estadio 4, se transforma en pupa. Y ya la evolución ya no va a ser en relación a características acuáticas. La forma característica en forma de coma. Está envuelta en un exoesqueleto queratinoso impermeable y corresponde a la maduración del nuevo adulto o mosquito. Durante este estadio permanece mucho tiempo en la superficie del agua respirando. ¿Cuánto es el tema del tiempo? Mira, en general la duración del estadio de pupa es cortísima, 2 días. 2 días, y se ve favorecido por la temperatura elevada, 28 a 32 grados, como lo que ocurre en los departamentos de nuestra Amazonía. Finalmente, adulto. Adulto, se completa el ciclo, entonces hemos tenido huevo, larva, hemos tenido pupa y adulto. Y esta es la descripción clásica, ¿no? Miren, el adulto es de color negro con diseños blanco plateados por escamas claras que se disponen simulando la forma de una lira. Pero lo que más nos llama la atención es el anillo característico, ¿no? A nivel de tarsos, tibias y fémures de las patas. Las hembras tienen mayor tiempo de vida o son más longevas que los machos. En general, el periodo de vida de las hembras es de, 2 semanas a 1 mes,
y el del macho llega a ser inclusive la mitad o menor a esto. Las hembras son antropófilas, pican a las personas y una hembra puede poner 80 a 100 huevos, 80 a 100 huevos, luego de ingerir sangre, ¿no? Los machos se alimentan de jugos azucarados que obtienen de las plantas y, como te mencioné, viven la mitad del tiempo que las hembras o menos aún. Condiciones que se dan en nuestro medio para el desarrollo de todas las etapas relacionadas hasta el huevo, hasta la etapa adulta. Entonces, mira, las condiciones adecuadas establecen, esto es importante, habíamos definido de que para Aedes la condición domiciliaria o peridomiciliaria es importante. Mira, el mosquito no se aleja mucho de esos criaderos, en general 200 a 300 metros, la distancia de dispersión aceptada para este mosquito es menos de 150 metros. Entonces, de lo anterior, lo que tienes que tú recordar, 4 estadios: huevo, larva, pupa y adulto. Los 2 primeros, huevo y larva, eminentemente acuáticos. Las formas adultas, macho y hembra, la que vive más, ¿cuál de ellas es? La hembra. Mira, ¿cuáles son los objetivos de la vigilancia? Establecer la presencia de escenarios. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Escenario 1. Localidad donde no hay ni la presencia del vector ni casos de dengue. No hay ni el vector ni casos de dengue. Muchos de nuestros distritos. En Lima, ¿hay dengue o no hay dengue? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? En algunos distritos, principalmente del cono norte, se ha reportado la presencia del vector y también casos autóctonos de dengue. Escenario 2. Localidad o áreas geográficas con presencia del vector y sin casos de dengue. O sea, existe presencia del vector y sin casos de dengue, y volvemos a mencionar el ejemplo, algunos distritos de nuestro departamento, de nuestra ciudad. Y el 3, no solo existe el vector, sino también casos autóctonos y dengue grave. Ya no lo diferencian hemorrágico o sino dengue grave y asociado a signos o no presencia de signos de alarma. Entonces no te olvides, tipo 1, no hay ni vector ni casos de dengue. Tipo 2, presencia del vector, pero no hay casos de dengue. Y tipo 3, presencia del vector y casos autóctonos de dengue y dengue grave. Entonces, en base a eso, nosotros ¿qué hacemos? En el control vectorial tenemos que establecer el poder controlar, el evitar la formación de los diferentes estadios hasta finalmente la llegada del tipo adulto. Para eso se emplea, mire, ovitrampas, larvitrampas, o se inspeccionan las viviendas. En nuestro medio lo que más se hace es la inspección de viviendas. Es el método más frecuente empleado por el personal de salud en el Perú. Ovitrampas. Las ovitrampas son dispositivos para detectar la presencia de Aedes aegypti mediante el monitoreo de la actividad de ovoposición. Es lo que menos realizamos, ¿ya? Larvitrampas también solo para establecer el concepto, pero vamos de lleno a lo que más se establece en nuestro país. Se inspeccionan las viviendas. La inspección de viviendas es el principal método de vigilancia de Aedes aegypti que se realiza en nuestro país. Ya tú sabes que hay 3 escenarios. Escenario 1, escenario 2, escenario 3. En el escenario 2 y en el escenario 3 está la presencia del vector. Entonces, preguntaron sobre esto, doctores. Miren, te establecen el porcentaje de viviendas que tú vas a examinar cuando realizas la inspección. Si son más de 500 viviendas, tienes que inspeccionar el 10%. El 10%. Si tiene menos de 500 viviendas, inspeccionas 50 viviendas en forma aleatoria. Y si tienes 50 viviendas o menos, tienes que inspeccionar todas. ¿Qué voy a buscar? La presencia del vector, Aedes aegypti. Y estos índices, el más importante, el famoso índice aérico. ¿Qué relaciona? Relaciona, mire, el número de viviendas positivas sobre el número de viviendas inspeccionadas. Si el índice aérico es mayor o igual a 2, se considera grave, se considera de importancia de gravedad. Índice aérico me mide la dispersión del vector
en la localidad. Otro índice importante, índice de recipientes, como su nombre lo indica, la relación que existe entre el número de recipientes positivos y el total de los inspeccionados, ¿no? El total iba a medir la proporción de recipientes. De lejos, el más importante, índice aédico. No te olvides, presencia del vector, estamos hablando de la Aedes-aegypti, el número de viviendas positivas al vector sobre el número total de viviendas inspeccionadas. Otros índices que son de menor importancia, y en base a eso se clasifica el nivel de transmisión o de riesgo entomológico. Más de 2 o igual de 2, alto riesgo. De 1 y menos de 2, mediano riesgo. Y de 0 y menor de 1, bajo riesgo. ¿En base de qué salió todo esto? De la relación existente entre el número de viviendas inspeccionadas que exista la presencia del vector sobre el total del número de viviendas inspeccionadas. Entonces, vamos a avanzar, doctores. Entonces, hemos visto los escenarios, hemos visto las diferentes fases de la formación. Ahora, ¿dónde actuamos? ¿A qué nivel actuamos? La inspección de vivienda es importante. Si yo detecto la presencia del vector y las condiciones adecuadas, tengo que iniciar mi control de las diferentes fases. En la fase hemos visto la fase de huevo, luego la fase larvaria. En la fase larvaria el control va a ser físico, químico y biológico. Los más importantes en nuestro medio va a ser el control químico. ¿Y qué empleamos en nuestro medio? Y eso sí lo han preguntado, doctores. Habíamos dicho el tema de tenefos al 1%. ¿Qué viene a ser? Es un larvicida. Es un larvicida derivado de la familia de los órganos fosforados. Entonces estamos ubicándonos, estamos haciendo el control vectorial. ¿En qué fase? En la fase importante de larva. ¿Qué vamos a emplear? Vamos a emplear temefos. ¿Cómo lo conocen usualmente? El famoso abate, ¿no? Abate. Pero el abate es el nombre comercial. Ustedes tienen que fijar tenefos al 1%. ¿Qué han preguntado? Esto, doctores. Tenefos, ¿cuál es la dosis? Dosis de tenefos, 10 gramos de tenefos que viene al 1% en 100 litros de agua. En 100 litros de agua, 10 gramos de tenefos al 1%. Y recuerda, el efecto residual es de 2 a 3 meses. Pero dos cosas importantes. Estamos haciendo un control químico empleando un larvicida que es un derivado de los órganos fosforados, se llama tenefos o comercialmente llamado abate. La dosis, 10 gramos de tenefos al 1% en 100 litros de agua. En fase de pupa, en esta fase, el vector Aedes aegypti ya no es eliminado o controlado por el método químico del temefos, ¿no? Tenemos que emplear otro tipo de conductas para el control vectorial. En la fase adulta, lo que se emplea, y ustedes han visto, se llama nebulización espacial. Nebulización espacial, pero principalmente para dos escenarios, el tipo 2 y el tipo 3. Acuérdate, tipo 2, presencia de vector, pero sin ausencia de casos, y tipo 3, presencia de vector, presencia de casos autóctonos y también reporte de casos de dengue grave. Esto es lo que se hace, ¿no?, en forma tradicional, ¿no? El recojo de inservibles, y sabes que se establece acá la posibilidad de que en estos inservibles o elementos se acumule líquido, se acumule elementos que puedan contribuir a la formación de los diferentes estadios. Pero recuerda que básicamente los dos estadios acuáticos van a ser los dos iniciales, huevo y larva. Entonces, 39. El Aedes aegypti en general presenta las siguientes fases durante su desarrollo, excepto, ¿se acuerdan? Huevo, correcto. Larva, correcto. Pupa, correcto. Adulto, correcto. Ninfa, tiene nada que ver, ¿no? De esa forma preguntaron, ¿no? Ninfa no es parte de la formación en el desarrollo de Aedes aegypti. 40. Marque lo incorrecto en relación al estadio de larva de Aedes aegypti. La D. ¿Correcto? Reposan en forma horizontal con respecto a la superficie del agua. Al revés. Contrario. Reposan en forma vertical. Y esa es una forma de lo que normalmente pueden detectarlo con facilidad. Esto lo diferencia de los culex, ¿no?
Reposan en forma vertical con respecto a la superficie del agua. Lo demás también es correcto. Fase eminentemente acuática, cuatro estadios, ¿recuerdas? Tiene un ciclo de 4 estadios larvales. Su desarrollo se completa en condiciones favorables, 5 a 7 días. Muere cuando se sobrepasa los 40 grados centígrados. Sí, las condiciones adecuadas. ¿Hasta qué se ha visto? ¿Hasta qué temperatura pueden soportar? 36 grados centígrados en promedio. 36 grados. Cuando habíamos dicho, ¿no?, de que soportan la desecación de la temperatura, pero se ha visto que cuando se sobrepasa los 40 grados centígrados se produce la muerte, ¿no? En términos ideales, la temperatura más próxima para su desarrollo es 36 hasta los 36 grados centígrados, ¿no? Respuesta D, reposan en forma vertical es lo correcto, ¿no? 41. Marque lo incorrecto en relación al estadio de adulto de Aedes aegypti. Habíamos visto que en el estadio adulto diferenciar las características morfológicas descritas, ¿no?, como la coloración plateada o blanquecina a nivel de extremidades, a tarso principalmente, se diferenciaba hembra de macho. Una característica importante era el tiempo de vida, ¿no? ¿Recuerdas? Y te mencionan sobre eso. A ver, el ciclo completo de la Aedes aegypti se completa aproximadamente en 10 a 15 días. Sí, doctores, no se mencionó, pero sí, de 10 a 15 días es el estadio de adulto. El adulto es un mosquito de color negro con un anillado característico a nivel de tarsos, tibia y fémures. Correcto, ¿no? Los machos son más longevos que las hembras. Incorrecto, ¿no? Los machos viven la mitad de lo que viven las hembras, que en promedio viven de 2 semanas hasta 4 semanas. Una hembra puede poner entre 80 a 100 huevos luego de ingerir sangre. Correcto, ¿no? Los machos se alimentan de jugos azucarados que obtienen de las plantas. Eso es correcto, ¿no? Los machos no son los que hacen el daño, ¿no? Los machos eso es el tema importante. La longevidad está más en función a las hembras, 2 a 4 semanas. 42. La vigilancia y control vectorial se realiza según los escenarios epidemiológicos de riesgos. Marque la definición más adecuada en relación al escenario 1. Perfecto. Escenario 1, ausencia de vector, ausencia de casos de dengue. Clave A. Localidad o área geográfica sin presencia del vector y sin casos de dengue, pero con riesgo, ¿no?, de introducción del vector. 43. Marque lo incorrecto en relación a la inspección de viviendas como método de vigilancia de Aedes aegypti. Acá tienes que aplicar memoria, por eso te decía, ¿no? Algunas cosas son de discusión clínica, pero acá en el tema habíamos visto que realizábamos el control vectorial, podíamos emplear ovitrampas, larvitrampas, pero lo que más se emplea en nuestro país es la inspección de viviendas. Y había un número de viviendas y el porcentaje que tú tenías que examinar. Eso tienes que memorizarlo, doctor, ¿ya? Te preguntan sobre eso. La inspección de viviendas es el principal método de vigilancia de Aedes aegypti en nuestro país. Correcto. En localidades con más de 500 viviendas se inspecciona el 10%. Correcto, en forma aleatoria, no te olvides. Si tiene menos de 500 viviendas, se inspeccionan 50 viviendas en forma aleatoria. Eso es correcto. Si la localidad tiene 50 viviendas o menos, se inspeccionan el 10%. Falso, son pocas viviendas, tienes que examinar todo. Generalmente te empleas un grupo de 3 a 5 personas, ¿no? Entre ellos personal técnico. Pero si son menos de 50 viviendas, tienes la obligatoriedad de examinar todo. ¿Qué voy a buscar? Yo voy a realizar ahí la búsqueda del vector para realizar mi índice aédico, ¿no? Y te había mencionado, en base a lo anterior, si una localidad evaluada tiene un índice aédico de viviendas mayor o igual a 2%, se considera de alto riesgo. ¿Recuerdas? 0 a 1, 1 a 2 y mayor o igual a 2. Respuesta D. 44. Marque lo correcto en relación al índice aédico. La D. El índice aédico es una relación porcentual. Mide a porcentaje de casas positivas a la Aedes aegypti en una determinada localidad. Esa es la definición. Eso es correcto. B. Porcentaje de depósitos con agua infestado por larvas y pupas de Aedes aegypti en una localidad. No, ese no es el índice aédico, ese es el índice. Perfecto. Entonces, C. Mide la dispersión del vector en la localidad.
Eso es correcto, ¿no? Entonces, alternativa correcta, tanto la A como la C. Y esa es la última, creo, ¿no, doctores? 45. Marque lo incorrecto en relación al control vectorial de la fase larvaria. Ustedes, cuando hablen de fase larvaria, es una fase en la que tenemos que emplear principalmente un control químico. En nuestro medio empleamos el famoso Temefos, o comercialmente Abate, que es un larvicida organofosforado. Te preguntan sobre eso, ¿no? Respuesta C. El Temefos, eso es lo incorrecto. El Temefos elimina las larvas del cuarto estadio y la fase de pupa del mosquito. No, se ha visto de que en general hasta el estadio 3, que es eminentemente acuático, pero a partir del cuarto estadio y la fase de pupa ya empleamos otros métodos en el control vectorial. El control químico en el Perú se utiliza el Temefos al 1%, correcto. Temefos es un larvicida organofosforado al 1%, correcto. Temefos elimina las larvas de cuarto estadio, falso. Dosis de Temefo, eso es lo que tienes que fijar. Dosis de Temefo, 10 gramos en 100 litros de agua y el efecto residual 2 a 3 meses. Gracias, doctores. Gracias.